¿Alguna vez te has preguntado cómo es que se comportan las partículas para poder crear las cosas más comunes que utilizamos en nuestro día a día? ¿O cómo es que se crean los colores? ¿O cómo es que se crea una computadora que tienes en tu escritorio? Todas estas cosas están conformadas por partículas que juntas nosotros podemos ver lo que vemos, como una taza de café, un arcoíris, electricidad recorriendo por un cable. Estas partículas están formadas por la materia. Incluso nosotros también estamos conformados por la materia y cualquier ser vivo, ya sea plantas, animales o microorganismos. Estas partículas pueden ser subatómicas, atómicas o moléculas y se comportan de diferente manera según las condiciones en las que esté. El área que se dedica al estudio de las partículas es la famosa mecánica cuántica. Por eso, a lo largo de este documental hablaremos sobre los avances tecnológicos y la importancia de esta en las diferentes áreas como física y química. La propuso el premio Nobel austríaco Erwin Schrödinger en 1935. Es un experimento mental que muestra lo desconcertante del mundo cuántico. Imaginemos a un gato dentro de una caja completamente opaca. En su interior se instala un mecanismo que une un detector de electrones a un martillo, y justo bajo del martillo un frasco de cristal con una dosis de veneno letal para el gato. Si el detector capta un electrón, activará el mecanismo haciendo que el martillo caiga, rompa el frasco y por ende el gato muere. Pero el electrón puede tomar otro camino y nunca ser detectado, por ende el mecanismo no se activará y el gato seguirá vivo. Hasta aquí todo es lógico, y hay un 50-50 de probabilidades de que suceda una cosa o la otra, pero la cuántica desafía nuestro sentido común. El electrón es al mismo tiempo onda y partícula. Para entenderlo, sale disparado como una bala, pero también y al mismo tiempo como una ola o como las ondas que se forman en un charco cuando tiramos una piedra. Es decir, toma distintos caminos a la vez, de modo que toma el camino del detector y al mismo tiempo el contrario. El electrón será detectado y el gato no morirá, pero al mismo tiempo no será detectado y el gato seguirá vivo. A escala atómica, ambas probabilidades se cumplen de forma simultánea. En el modo cuántico, el gato acaba vivo y muerto a la vez. Ambos estados son iguales de reales, pero al abrir la caja, nosotros solo lo vemos vivo o muerto. Los organismos fotosintéticos, como las plantas y algunas bacterias, convierten el 95% de la luz solar en energía química, mediante eficientes reacciones en menos de una 1000.000.000ª parte de un segundo. Sin embargo, las células fotovoltaicas de los paneles solares solo saben aprovechar un 20% de la energía lumínica. Pero ahora, un nuevo estudio publicado en la revista Science puede ayudar a desvelar los mecanismos secretos de la naturaleza e incrementar ese porcentaje. Los fenómenos pueden ocurrir tanto en plantas como en bacterias, pero hemos elegido las segundas porque presentan sistemas relativamente simples y se conoce bien su estructura molecular, lo que facilita la comprensión de los efectos complejos. Aquí se utiliza el principio de la mecánica cuántica fundamental, que se llama superposición, estar aparentemente en más de un lugar al mismo tiempo. Cada pequeño paquete de fotones intenta simultáneamente todos los caminos posibles para llegar a donde necesita, y elige el más eficiente. La coherencia cuántica siempre sigue el camino óptimo, subraya el investigador. Este proceso funciona en cada uno de los complejos de antena, que pueden variar ligeramente según las condiciones ambientales y tener cambios energéticos propios. El estudio de la mecánica cuántica es importante por varias razones. En primer lugar, porque pone de manifiesto la metodología esencial de la física. También porque tuvo un éxito formidable, ya que permitió dar respuestas válidas a casi todos los problemas en los cuales se ha aplicado. Y en tercer lugar, porque es la herramienta teórica básica para numerosas disciplinas de gran importancia como la química, física molecular, atómica, nuclear y la física de la materia condensada y la física de partículas. La teoría de Schrödinger nos ayuda a descubrir la formulación o generación de partículas utilizando la segunda ley de Newton de la mecánica clásica. ¿Qué quiere decir esto? Que se generan partículas basándose en la teoría de la mecánica cuántica. ¿Qué es la mecánica cuántica? La mecánica cuántica es una rama de la física que nos ayuda a describir fenómenos a nivel subatómico. Al igual que la mecánica clásica, que en su tiempo nos ayudaba a describir fenómenos a nivel visual, es decir, todo lo que nosotros podemos observar a nuestro alrededor. Mientras que la mecánica cuántica, en cambio,
Describe los fenómenos a nivel subatómico, algo que no es observable al ojo humano y se debe hacer de manera microscópica.